A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente estoy con ustedes. Dentro de este programa que hemos denominado la crisis económica del Ecuador, vamos a tratar un tema que tiene que ver con el crecimiento de la economía y el presupuesto general del Estado. Dos temas que van unidos por una serie de razones que voy a explicar. ¿Qué va a pasar con la economía ecuatoriana en cuanto a crecimiento este año? El Banco Central ha hecho una estimación nueva, creo, sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana en términos reales sin inflación, del 1,5% si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, pues hay una serie de discusiones para saber si realmente esta estimación del Banco Central es objetiva o no es objetiva. Entonces, me permito indicar lo siguiente. Suponiendo que esa estimación sea la correcta, y hay que esperar que termine el año 2017, que ya prácticamente está terminando, y luego tiene que pasar un par de meses hasta que el Banco Central, sus técnicos, comiencen a hacer una evaluación de una serie de variables que explican el crecimiento para tener cifras preliminares de este año. Y después vendrán cifras definitivas allá por junio, julio, agosto del próximo año. Suponiendo que tenga razón esta estimación del Banco Central, 1,5%, eso implicaría que hay estancamiento del ingreso per cápita ecuatoriana en términos reales sin inflación. ¿A cuánto crece la población ecuatoriana? 1,5% anual. Y si la economía crece en términos reales al 1,5%, significa que el ingreso promedio de los ecuatorianos se ha estancado, no ha progresado, no ha incrementado, ¿sí? Sin embargo, hay personas serias, economistas serios, que no tienen por qué estar criticando en vano a los técnicos del central o al gobierno nacional. No hay ese ánimo. Pero creen que sencillamente hay ciertas estimaciones que no son las más correctas y que es posible que el Producto Interno Bruto en este año no crezca al 1,5% sino al 1%. ¿Por qué? El primer semestre de este año se dice, gobierno anterior fundamentalmente, por razones políticas, razones electorales, el expresidente Correa, en ese entonces presidente del Ecuador con su equipo económico, empujaron el gasto público. ¿Para qué? Para que las condiciones inadecuadas de la economía no se deterioren más y vayan sencillamente a tener un costo político, que eso implicaba menos votos para el candidato de Alianza País. Esas son las razones que empujaron el gasto público ese primer semestre. Pero viene el nuevo gobierno, se encuentra con la situación que no le han dejado la mesa servida, como dijo el señor presidente actual, sino más bien porque le han dejado una situación sumamente compleja en términos macroeconómicos, con deudas enormes, deudas pendientes por pagar, sencillamente que falta fondos para financiar, digamos, las actividades públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, sencillamente, el gasto, no porque lo desee el gobierno actual, sino porque no hay suficiente financiamiento, se comienza a contraer. Y esa contracción del gasto, si no hay otra variable que compense la baja del gasto público, como por ejemplo más inversión privada internacional o más inversión privada nacional, o más exportaciones privadas mayores de las que se está produciendo. Si no hay eso, significa que eso afectará al crecimiento de la economía.
Entonces, algunas personas piensan que en esta última etapa del año, sencillamente la economía a lo mejor no crece, será cero. Y si el primer semestre ha crecido, datos vamos a suponer que sean más realistas y más objetivos de las autoridades, 2%. Y si no crece nada la economía este segundo semestre, el crecimiento puede estar en 1%. Pero aún suponiendo que los cálculos del central, al hacer la estimación del sistema de cuentas nacionales, suponiendo que sea correcto el 1,5%, si la población crece el 1,5%, el estándar de vida de los ecuatorianos, el ingreso promedio real, será igual a cero, ¿sí? Y habrá que esperar el año que viene para ver qué pasa, para poder saber si la economía crece mucho más que la población. Hubo una época, hace 30 y pico de años atrás, que la población ecuatoriana crecía más del 3%, si mal no recuerdo 3.2, 3.3%. Por unas razones demográficas y de voluntad de los ecuatorianos, hombres y mujeres, ese crecimiento poblacional se ha reducido al 1%, al 1,5%. Y eso pues sencillamente implica que si la economía crece más de 1,5%, significa que el estándar de vida promedio de los ecuatorianos va subiendo y va creciendo, ¿sí? Entonces, estos son algunos comentarios que hay técnicos, de gente en el sector privado, que creen que hay, de buena fe, algunas fallas en la estimación del crecimiento de la economía por parte del Banco Central. Pero vuelvo a repetir, aún suponiendo el 1,5%, eso no es suficiente. Naturalmente que en las condiciones actuales que está el país, pues todo el mundo estaremos de acuerdo que no se puede pedir que la economía crezca al 4%. Eso no es posible. Pero esto también tiene relación, yo decía, con el presupuesto general del Estado. ¿Por qué? Ese es el documento o es el gasto más importante que hay en el gasto público, que es el gasto y los ingresos ¿de quién? De sencillamente del gobierno central con todas sus empresas, etcétera, 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 sin los municipios, sin los consejos provinciales. Se ha aprobado un presupuesto para el año que viene que creemos que no es irreal. Este año, el presupuesto del Estado y las finanzas públicas darán un déficit, creo yo, de más de 6.000 millones de dólares. El año pasado creo que llegaron a 7.000 millones, por una serie de razones. Este año yo creo que va a ser también un déficit enorme y eso tendrá que financiarse con deuda. No hay alternativa y el gobierno viene pues endeudándose para cubrir toda esa deficiencia. El año que viene, naturalmente, se aprobó un presupuesto para el año 2018 que lamentablemente, yo creo, que hay una subestimación de gastos y hay una sobreestimación de ingresos. Por ejemplo, el ministro de Petróleo decía que se iba a producir 700.000 barriles diarios de petróleo, que el precio del petróleo va a ser un poco superior a lo que está en la proforma de $42. Y en la proforma se estima una producción de 200 millones de barriles en el año, y el 70% de eso entiendo que será exportaciones de petróleo, ¿sí? Por otra parte, las recaudaciones tributarias se han estimado con un crecimiento de la economía de un porcentaje que no va a ser el crecimiento real de la economía. ¿Por qué? Porque la inversión privada no se va a presentar como todo el mundo quisiera, ni nacional ni internacional. Los hogares sencillamente se están endeudando y eso tiene un límite. Entonces no creo que vaya a incrementar el consumo de los hogares para poder decir el crecimiento de la economía va a ser de tal magnitud, tal como lo estima el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si no haber ese crecimiento, las recaudaciones no se van a presentar en el monto que dice la proforma, a menos que usted aumente los impuestos. En esta reforma tributaria o en esta ley de recuperación económica, el gobierno pensaba que iba a recuperar un monto X, Y, Z. Y habían incorporado ese rendimiento en la proforma cuando la ley todavía no estaba aprobada por la Asamblea, pero ya en el presupuesto lo ponían, ¿sí? Las recaudaciones tributarias, ¿por qué aumentan? Hay varias razones por qué aumentan las recaudaciones tributarias. Primero, porque la economía crece al 2, 3, 4, 5, 6% en términos reales y nominalmente al 10%, y eso implica mayor actividad económica, mayor ventas, mayor producción y por lo tanto
las recaudaciones por el IVA, por el ICE, por las importaciones, los derechos arancelarios, crecen. Y como ese crecimiento es muy bueno para las empresas ganan más plata y por lo tanto declaran más impuestos a la renta, más impuestos a las utilidades, ¿verdad? Entonces esa es la primera razón, crecimiento de la economía, más recaudación. Segunda razón, cuando usted da una guerra total contra la evasión tributaria, sin aumentar los impuestos, usted logra recaudar más impuestos porque va cerrando la brecha de la evasión tributaria. El empresario, la persona natural, etcétera, que va de impuestos, en un momento dado usted corrige todo eso y sencillamente la evasión comienza a reducirse y eso le produce más recaudaciones, más dólares para el gobierno. Esa es la segunda razón por las cuales las recaudaciones tributarias aumentan, ¿sí? Lucha contra la evasión, pero también lo que se llama la ilusión tributaria. En la medida que usted corrige ciertas leyes tributarias en que hay ciertos artículos que permiten a los contribuyentes pagar menos impuestos, usted cierra eso, la recaudación sube. Pero la otra razón por la cual suben las recaudaciones es porque usted aumenta los impuestos. Usted aumenta los impuestos. ¿Cómo es la ley esa sencillamente aprobada por la Asamblea Nacional? Aumenta el impuesto a la renta, por ejemplo, de 22 al 25%. Querían poner un impuesto a la salida de los bancos de 4 o 5 mil dólares. Si usted quería sencillamente sacar 4 o 5 mil dólares, más de 5 mil, sáquelo, pero usted paga un impuesto, una barbaridad. Pero bueno, usted también aumenta las recaudaciones así. Pero por otra parte, si usted aumenta los derechos arancelarios, los impuestos aduaneros o el arancel de aduana, los impuestos, el nivel de impuestos sube, aumentan las recaudaciones, sí, aumentan, sí. Y si ustedes creen esa tasa que han creado, que no es tasa, ese es un impuesto realmente, sencillamente también le crecen las recaudaciones en el corto plazo. En la medida que usted mete más impuestos, hay que ver cómo el aparato productivo puede detenerse de crear riqueza o puede retraerse en riqueza. Y si eso pasaría, significa que el crecimiento de la economía será menor de lo que se calculó. Y las recaudaciones por ese aumento de impuestos a lo mejor pueden bajar. Pero esas son las razones por las cuales aumentan las recaudaciones tributarias, ¿sí? Entonces, cuando uno observa la proforma presupuestaria, digamos, ya no la proforma, sino la ley presupuestaria que está en vigencia, que ya está en vigencia, usted observa el crecimiento de la economía, usted ve que la economía no va a crecer en esa forma. Naturalmente que las recaudaciones van a aumentar porque hay los impuestos arancelarios que han aumentado. Y ahí hay que tener cuidado porque si no surge, como ya está surgiendo, viene surgiendo y va a seguir tomando fortaleza la argumentación de la Organización Mundial de Comercio que Ecuador no está cumpliendo con las reglas, yéndose más allá de lo que significa los impuestos arancelarios. Pero bueno, las recaudaciones están estimadas en ese presupuesto que ya está en vigencia sencillamente en un monto mayor de lo que deben ser. Por eso uno dice hay sobreestimación de ingresos. Pero luego hay una subestimación de gastos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted no tiene el pago que obligadamente tiene que hacer. ¿A quién? Al Seguro Social Ecuatoriano. Primero está la deuda de seguro de salud. ¿Sí? Que vuelvo a repetir, creo que están en 3.000 millones de dólares. Eso no está en la proforma. Ni en la proforma lo enviaron, ni sencillamente está en el presupuesto vigente. Naturalmente que el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, tiene una facultad legal para alterar el gasto en un porcentaje X. Y por supuesto, a través del año hay reformas presupuestarias, ¿verdad? Que se introducen ciertas cosas que pueden haberse escapado o en un momento dado se incorporan nuevos acontecimientos que no se preveyeron en el presupuesto cuando se presentó a la Asamblea, ¿sí? Entonces, puede haber ese tipo de cosas. Pero eso implica un gasto que no está en el presupuesto. Pero también la restauración del 40% no está tampoco, no está. Por lo tanto, hay una subestimación del gasto. Y por lo tanto, ese déficit programado en el presupuesto vigente, aprobado por la Asamblea Nacional, de creo que más o menos de 4.100 millones de dólares, no es realista. Yo creo que si uno incorpora toda esta serie de cosas que no se han incorporado al presupuesto vigente y que mes a mes que va pasando el año que viene, 2018, el ministro de Finanzas tendrá que hacer ciertas reformas presupuestarias para ir reconociendo errores
en la concepción de la proforma del año 2018 que está en vigencia y que fue presentada en 2017 al país. Entonces, amigos, el presupuesto no dice la realidad en términos de estimación del déficit fiscal. El déficit va a ser mayor y eso implicará, como ya hemos explicado en alguna otra oportunidad, más deuda. ¿Más deuda para qué? Para financiar la actividad pública. Pero aparte de eso, no se olviden también, amigos, que hay otro tipo de gastos. Alguna vez dijimos en materia de deuda pública que a los maestros, a los profesores que se jubilaron hace 1 año, 2 años, 3 años, les deben creo que como $1.000 millones. Eso estaba en el presupuesto vigente, lo puso el gobierno en la proforma que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que hoy ese presupuesto está vigente 2018. No está tampoco. Por lo tanto, ese gasto no está. ¿Por qué no está? Habrá que preguntarle a los que prepararon ese presupuesto que se envió a consideración de la Asamblea, habrá que preguntarles por qué. ¿Y por qué? Dirán, pues, bueno, cuando paguemos haremos la reforma presupuestaria. Pero hoy por hoy, que no tenemos recursos, no lo vamos a poner. Igual que el seguro, tampoco lo ponemos. En todo caso, hay una serie de subestimaciones de gastos que sencillamente cuando uno corrige los ingresos, la estimación de ingresos, lo que va a entrar hasta por petróleo, usted va a entrar recaudaciones, tasas, petróleo, y usted comienza a incorporar todos los gastos que son necesarios para sostener la actividad pública del gobierno nacional, sin entrar a crear proyectos de inversión fabulosas de 3, 4.000 o 5.000 millones de dólares, sencillamente el déficit no será de 4.100 millones, señores, amigos y amigas, será mucho más. El año que viene yo preveo que si no hay cambios fundamentales en la economía, en la conducción de la economía, y si no hay un frente económico con profesionales, amigos de los mercados, amigos de los empresarios privados, con una visión diferente del gobierno anterior, pero compatible con la visión presidencial, que creo que es un poco diferente en cierta materia económica, no digo política, sencillamente el déficit será pues más de 6.000 millones de dólares. Si se corrigen las cosas, si hay un viraje de la política económica, brindando confianza, brindando seguridad, prendiendo, como dije en un programa anterior, los motores nuevos de crecimiento y expansión económica, como son las exportaciones privadas, como son sencillamente la inversión privada privada, interna y externa, y las exportaciones privadas, esos son los dos motores. Si usted no estimula eso, sencillamente a lo mejor pues el crecimiento no va a ser el que todos deseamos, y eso implicará sencillamente que no habrá suficientes recaudaciones. Entonces, si uno incorpora todo esto en forma más realista de lo que ha hecho actualmente tanto la Asamblea como los señores que prepararon el presupuesto del Estado para el 2018, sencillamente tendremos nuevamente un déficit sumamente importante. Ahora, yo decía y vengo diciendo en forma pública, con todo el respeto que se merece el presidente, que sencillamente en la medida que hay nuevos funcionarios en el área económica del gobierno, que tengan una visión amigable a la creación de riqueza privada, que no haya hostilidad al empresario privado, que no haya hostilidad al banquero, que no haya hostilidad al inversionista privado internacional, que no haya esa hostilidad, sino que sencillamente haya un trato más adecuado, considerando que esos elementos del sector privado son los que crean la riqueza. Y yo estoy seguro que el presidente tiene una visión diferente a esta materia que el otro. Creo que el presidente se ha convencido de que hoy tiene que haber una colaboración del sector privado para el crecimiento de la economía, para el crecimiento del empleo. Pero también creo que el presidente debe saber que un empresario no se mueve solamente con fines patrióticos, se mueve por intereses concretos, utilidades, rentabilidades, y todo eso va envuelto ¿en qué? En tener un marco jurídico estable y razonable. A nadie le gusta, a ningún mercado, a ningún empresario, a ningún agente económico, que los tributos cambien con cierta frecuencia.
¿Por qué? Porque si hay falta de estabilidad tributaria, como estabilidad jurídica en su sentido más amplio, sencillamente eso no estimula al empresario privado a correr riesgo, ni a nadie, y peor sencillamente a los hogares. Ahora, usted tiene otro tema que ha surgido últimamente, que tiene que ver con la deflación. Vean lo que está pasando con el índice de precios. La deflación es tan complicado como la inflación. En la deflación, los precios bajan. Y ya tenemos, no recuerdo cuántos meses, en que el índice de precios, según el instituto correspondiente, vienen bajando, el índice global, ¿sí? Vienen bajando. Y esto implica ciertas complicaciones, ¿por qué? Porque los hogares, por ejemplo, los que deciden gastar, en un momento dado dicen, no gasto en consumo, porque yo creo que los precios el día de mañana van a bajar, por lo tanto, espero un rato, ¿para qué? Para comprar más barato lo que hoy quise comprar, ¿sí? Entonces, las decisiones para gastar de los hogares se van difiriendo en el tiempo. Y eso afecta al crecimiento de la economía. Quiera o no se quiera, afecta. ¿En qué medida? No le puedo yo definir en qué medida, pero afecta. Y eso tiene que ver, naturalmente, con crecimiento económico y con aumento de recaudaciones tributarias. Por lo tanto, también el gobierno tendrá que comenzar en el programa económico ver cómo se evita que siga la deflación. Una inflación en dolarización de 1,5%, 2% suena bien razonable. Y entonces la política monetaria tiene que ir en esa dirección. Ahora, yo aprovecho para decirles lo siguiente. Mucha gente, entre ellos el gobierno anterior fundamentalmente y gente que colaboró con el gobierno anterior que todavía sigue en este gobierno, siempre dijo lo siguiente: hemos perdido la soberanía monetaria, no podemos hacer política monetaria en el país. No podemos. Eso es falso, señores. ¿Por qué? Lo que se ha perdido con no tener moneda propia, y nuestra moneda es el dólar, y el 95% por lo menos ecuatorianos queremos el dólar como moneda nacional. Lo que hemos perdido es que no podemos imprimir billetes. Cuando teníamos el sucre, imprimíamos billetes para financiar el déficit fiscal a veces, ¿sí? O para cualquier otro propósito. Hoy los dólares físicos los crea en dinero, como dinero primario, el gobierno americano a través de la oficina correspondiente. Nosotros no podemos crear dólares, ¿verdad? No podemos. No podemos crear dinero primario, como se llama. El Banco Central no puede hacer eso, ¿sí? Primero. Y ese es un instrumento de política monetaria sumamente poderoso. Yo lo reconozco, sí. Eso ha desaparecido. Tampoco no tenemos tipo de cambio porque no tenemos moneda propia. Por lo tanto, la política cambiaria en este momento es cero. Pero el dólar se aprecia y se deprecia en el mundo por una serie de razones que no tienen que ver nada del Ecuador, ¿sí? Pero eso no significa que se acabó toda la política monetaria, pues. Nosotros tenemos un instrumento de política monetaria que no se ha usado realmente en el Ecuador, es la tasa de interés. Y el otro instrumento son el encaje legal mínimo. ¿Para qué sirven esto? Yo les cuento más o menos en forma simple. Cuando en un momento dado la autoridad monetaria cree que hay demasiada liquidez y que la demanda agregada está presionando la estructura productiva y puede haber inflación, entonces la autoridad dice: yo subo el encaje legal mínimo y le quito a los bancos liquidez para depositarlo en el Banco Central y ahí los congelo. Le quito liquidez a la banca privada para que restrinjan el crédito, porque se está expandiendo mucho el crédito y eso implica crecimiento de demanda que me puede crear problemas inflacionarios. Esa es una de las cosas que se puede hacer, que se hace en teoría monetaria. El otro es que cuando sencillamente el Banco Central cree que hay que darle más liquidez a los bancos para que expanda más el crédito, para que estimule la demanda de los hogares, de los empresarios, sencillamente reduce ese nivel de encaje bancario. Si es el 10% lo baja al 5%, si es el 5% lo baja al 2%, etc. Más o menos así funciona esto del encaje, ¿sí? Y el otro es la tasa de interés. Muchas veces en materia monetaria se utiliza la tasa de interés con cierto propósito. ¿Cuál es el propósito que ve a veces la autoridad monetaria? Primero, usted reduce la tasa de interés como en Estados Unidos y como en Europa se hizo, casi a cero, para estimular que los hogares se endeuden y gasten, y gasten, y gasten. Y así la demanda agregada interna comienza a crecer para darle mejores negocios a los empresarios privados. O la tasa de interés baja y se vuelve casi cero, como ha sido en Estados Unidos y países europeos, para estimular al empresario a que se endeude para hacer nuevas inversiones y para que cree nuevo empleo, ¿sí?
En ese sentido se usa la tasa de interés. En el Ecuador no lo hemos usado. El gobierno anterior una vez bajó la tasa de interés con un solo propósito. Los banqueros están ganando demasiado dinero, entonces yo le bajo las tasas de interés y le dejo también los honorarios, las comisiones que se cobran por servicio, porque ganan demasiado dinero. Esa fue la argumentación. No fue una argumentación de tipo técnica, monetario, ¿sí? O sea, la tasa de interés no se ha usado en el Ecuador para esos propósitos, sino para otros propósitos, como ya mencioné. Y naturalmente, el encaje legal tampoco se lo ha utilizado con ese propósito. Más bien, las reservas que tiene el Banco Central se han venido utilizando en una u otra oportunidad, no en forma sistemática. ¿Para qué? Para que el Banco Central compre papeles del gobierno nacional. Y eso es totalmente negativo, señores, ¿sí? Entonces yo digo, la política monetaria no ha desaparecido totalmente el Ecuador por estar dolarizado. Queda la tasa de interés y queda sencillamente el encaje legal mínimo. Distinguidos amigos, me he permitido darles cierta información en términos de lo que ha sido el presupuesto del Estado, lo que va a ser el 2018 realmente el déficit, lo que pasa con ese presupuesto, etcétera, el crecimiento de la economía y relacionado con el presupuesto del Estado que forma parte de la política fiscal y algo sobre estos temas siempre que está en la mente de ustedes, en la preocupación de ustedes, de los empresarios, de los agentes económicos en general. Que esperemos sencillamente que el 2018 pues sea sencillamente un año en la que cambien los fundamentos de política económica, haya una reorientación total de esa política de parte del gobierno del presidente Moreno. Amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros. Volveremos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.